Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol caía como plomo derretido sobre Dust Creek, aplastando sombras y voluntades por igual. La colina del cementerio era poco más que un lomo de tierra pelada, salpicado de cruces torcidas hechas con madera de enebro. A cada ráfaga de viento, la arena se levantaba en remolinos que parecían rezos sin palabras. En la cima, el féretro de John Archer reposaba sobre 4 caballetes cojos, envuelto en una bandera descolorida que había visto demasiadas guerras ajenas. El reverendo Enoch Bell alzó su Biblia y carraspeó. Tenía los nudillos hinchados y rojos, como si también los huesos pidieran misericordia. Acuérdate, oh hombre, que polvo eres, y al polvo volverás. Comenzó, con una voz que el calor deshilachaba. Nadie dijo amén. Los rancheros, con las camisas pegadas a la espalda, mantenían los sombreros contra él. Por un cinto de plata, fingía solemnidad mientras calculaba mentalmente los votos que el difunto ya no le restaría. El enterrador, Caleb Finch, observaba el agujero recién cavado como quien mira un plato a medio servir. Fue entonces cuando se oyó el llanto. No empezó fuerte, fue un gemido que se coló entre los bordes de la oración, un quejido delgado que parecía venir del mismo viento. Algunos apartaron la vista del cajón, entre confundidos y molestos. El reverendo Bell, molesto con la interrupción, trató de seguir. El Señor da y el Señor quita. El llanto arrancó de nuevo, más claro, cortando la frase por la mitad. Todos los ojos se volvieron hacia la base de la colina, donde una mujer subía a trompicones, abrazando un bulto contra el pecho. El polvo le había pintado la piel de un color indefinible. Tenía el cabello pegado a la frente y un vestido de viaje que alguna vez fue azul. Sus botas mostraban el cuero agrietado, y en el codo izquierdo se le veía el remiendo de alguien que sabía más de aguja que de paciencia. Llegó hasta la mitad de la loma y se detuvo, jadeante. El niño en sus brazos, apenas un puñado de semanas, se arqueaba con un llanto que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. El sombrero contra el abdomen. Estamos en un funeral. Ella alzó la vista. Sus ojos eran oscuros, sí, pero no por la raza ni la leyenda, oscuros por la falta de sueño, por el miedo. Lo sé, dijo, y la voz le salió áspera. Por eso he venido. El murmullo recorrió la colina como una serpiente. Wane Yet Sam, que había cerrado su cantina por respeto a Archer, guiñó su único ojo con fastidio. ¿Y ahora qué comedia es esta?, murmuró, sin que nadie le hiciera caso. El reverendo cerró la Biblia, resignado a que Dios esperara un minuto más. Hija, ¿necesita agua? Después, respondió ella. Este niño, miró al féretro, y tragó saliva. Este niño, es todo lo que queda. El silencio se hizo más pesado que el calor. Doc Merriweather, un médico de manos limpias y camisa siempre sucia, dio un paso y se detuvo, dudoso. A ver, dijo, el pequeño podría estar deshidratado. Déjeme. La mujer se apartó instintivamente, como una liebre que oliera el hierro del cepo. El niño chilló aún más, y Dot retrocedió con las palmas abiertas. Está bien, no tocaré si no quiere. Nadie tocará, se oyó decir a alguien en la última fila, quizá por miedo, quizá por costumbre. Y esa frase, dicha sin intención, los labios le temblaron como si la palabra que estaba por pronunciar tuviera clavos. Me llamo Elisa Owe. Bien, señora Owe. El alcalde torció una sonrisa diplomática. Archer era un hombre respetado. Si ha venido a hacer un reclamo, hágalo después de enterrarlo. No vengo a reclamar nada, dijo Elisa. Vengo a dejar algo, o a pedir que alguien lo tome. Un murmullo más denso. La viuda Barnes se santiguó por pura inercia. Caleb Finch miró el hoyo como si, de pronto, se hubiera abierto otro debajo de todos. ¿De quién es ese niño?, preguntó Doc Merriweather, esta vez con una voz blanda, de algodón. Elisa bajó la vista hacia el pequeño. Sus dedos buscaron, sin encontrar, la caricia que detiene el llanto. De los muertos, dijo al fin, de los que están y de los que vienen. Nadie entendió, o quizás entendieron demasiado. El reverendo Bell abrió la boca, la cerró,
y al final decidió que a Dios no le lastimaba esperar otro poco. Hija, las palabras veladas son para taberna, no para tumba. Elisa respiró hondo, vencida. Venía con un hombre. Empezó, en el camino, en Dry Fork, nos asaltaron. Eran 3, el hombre murió, y antes de morir me dijo que lo trajera. Aquí, dijo que si alguien podía evitar que el niño fuera cazado como un coyote, ¿está el nombre de ese hombre? No puedo decirlo, respondió Elisa. El nombre es un cuchillo, y ya hay demasiados cuchillos en el aire. Va, escupió Waneyet Sam, más por nervios que por bravura. Historias. Doc Merriweather se inclinó un poco hacia Elisa, como para abarcar menos mundo que el justo. ¿El niño está enfermo? ¿Lo ha amamantado? Hace 2 días que casi no prueba leche. No me queda, y no aceptará biberón. Solo llora, contestó, con un rubor de vergüenza que no tenía cabida en aquel sol. La palabra enfermo hizo que la gente se apartara un paso, como si el pequeño fuera portador del invierno. El alcalde carraspeó. Bueno, pues, quizá, la señora Barnes. Yo ya cuido de 6, dijo la viuda Barnes, abrazándose a sí misma, y no tomaré un niño del que no sé nada, menos si trae problemas detrás. La señora Patterson, intentó el alcalde. Mi marido no quiere más bocas, dijo la Patterson, sin mirarlo. Cada negativa caía como una pala de tierra sobre una tumba equivocada. Elisa se balanceó, vencida por el cansancio y por la certeza de estar en el lugar correcto y a la vez en el peor momento. El bebé gimió, ronco ya, agotando su pequeño repertorio de protesta. El reverendo, conmovido por una compasión que no siempre le visitaba, tendió los brazos. Permítame sostenerlo un segundo, hija, solo para que descanse. Elisa apretó al niño contra su pecho, miró alrededor y vio sombras en lugar de rostros. Vio manos callosas que sabían domar caballos y abrir cercas, pero que dudaban frente a un cuerpo de apenas unos kilos. Vio miedo donde debería haber habido piedad. Este niño, dijo, con una calma que no era suya, no es una lepra, es un destino. ¿Encontrar? Repitió Waneyet Sam, sarcástico. Aquí lo que se encuentra son excusas. Elisa recuperó al niño con un gesto rápido, como quien vuelve a envainar un cuchillo querido. No vine a discutir, dijo. Vine porque el hombre que murió, me dijo, en Dust cree que hay quien entenderá. Yo no sé de leyes ni de arreglos. Hacia la línea del horizonte, donde los mezquites parecían tachones en una carta vieja. Porque el que entiende vive aquí, dijo. Porque Dust Creek no es tan sorda como se cuenta. La respuesta no complació a nadie y, sin embargo, pareció un punto final. El reverendo, resignado, alzó la voz para retomar el rito. Hermanos, enterremos a John Archer. Caleb Fink se adelantó, tomó las cuerdas y, con ayuda de 2 rancheros, comenzó a bajar el féretro. La madera crujió suavemente al rozar las paredes del hoyo. Las palas esperaban. La Biblia se abrió sola por el capítulo que hablaba de valles de sombras. Elisa se apartó hasta el borde de la colina, buscando un rincón de sombra que no existía. El bebé, exhausto, dejó escapar un quejido más y, vencido por el cansancio, cerró los ojos. Por primera vez, su respiración bajó del galope al trote. Elisa lo miró dormir con una mezcla de alivio y terror. Alivio por el silencio, terror por lo que vendría cuando despertara de nuevo. Después del entierro, dijo el alcalde, sin mirarla, hablaremos. Nadie respondió. La gente empezó a tirar paladas de tierra, y cada golpe seco contra la tapa del cajón parecía un martillazo dentro de un cráneo. La colina olía a sudor, a cuero y a la resina de los enebros. Elisa cerró los ojos y recordó la última noche. En Dry Fork, los relinchos nerviosos, el chasquido de las sillas, la risa de uno de los hombres antes de que se volviera un grito. También recordó las palabras del moribundo, tan claras que aún le ardían en el oído. A Dust Creek, él sabrá, si no, nadie. Cuando el hoyo quedó lleno y la cruz plantada, el reverendo pronunció la bendición final. La gente comenzó a dispersarse, no por respeto, sino porque el sol, como un capataz cruel, ya pedía otros trabajos. Waneyet Sam fue el primero en darse vuelta y, la sed no entiende de duelos prolongados. Doc Merriweather se acercó a Elisa con una mirada tímida. «Puedo preparar esa mezcla»,
dijo. No es gran cosa, pero es algo. Gracias, doctor, dijo ella. Y, Bigote, hay un cuarto libre detrás de la herrería, dijo. Es pequeño, pero al menos tiene techo. Pase la noche ahí. Mañana veremos. No era una promesa, apenas una tregua, pero Elisa asintió. No tenía derecho a esperar más. Cuando ya casi no quedaba nadie, el viento trajo desde el arroyo el sonido hueco de una piedra rodando en el agua. En la cresta opuesta, una silueta se recortó por un segundo, quieta, atenta, como una estatua, tallada en paciencia. Elisa no la vio. Estaba ocupada acomodando al niño, envolviéndolo mejor con la manta. Nadie pareció verla, salvo Doc, que entrecerró los ojos para distinguir si se trataba de un vaquero o de un árbol torcido. La silueta desapareció sin ruido, como un pensamiento que uno decide no tener. Elisa apretó al bebé contra el pecho y comenzó a bajar la colina. Cada paso dejaba una huella que el viento borraba de inmediato, como si el desierto, compasivo o cruel, se negara a recordar. Dust Creek siguió con su vida, los cubos chirriaron en el pozo, un perro ladró a una sombra que se había ido, y la campana de la capilla dio una única campanada tardía, como un estornudo del cielo. Nadie tocó al bebé, no aún, pero el silencio que eso dejó, como un hueco en el costado del día, empezó a atraer cosas, miradas, sospechas, promesas, y también una determinación vieja como la tierra, porque en el oeste, antes que las balas, disparan las decisiones. Y en algún reverendo resopló, impotente ante la liturgia que se deshilachaba. Abrió la Biblia de nuevo, intentando retomar el hilo del consuelo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El viento le arrebató la última palabra y la hizo rodar colina abajo. Desde la llanura, llegó el eco distante de un cencerro, y, con él, la sensación de que la tarde estaba a punto de quebrarse como una rama seca. Doc Merriweather dio un paso audaz, empujado por la vergüenza ajena. Señora Owe, si me permite, no para quedarme al niño, pero sí para ayudarlo. Puedo mirar su garganta, su respiración. Unos minutos, nada más. Elisa miró al médico y vio, por fin, algo distinto del cálculo. Vio oficio. Asintió con el mentón rígida. Doc extendió las manos. El bebé, al sentir el cambio de ángulo, dio un sollozo más corto, como un respiro. El médico acercó la oreja al tórax diminuto, contó el ritmo, presionó con una delicadeza imposible en dedos. Tan toscos. Tiene hambre, dictaminó, y fiebre baja. Si no toma leche, habrá que hervir agua, azúcar, un poco de harina fina, una pizca de sal. No es lo ideal, pero lo mantendrá vivo hasta que, miró alrededor, hasta que encontremos una nodriza. La tarde se quebró en rojo y luego en carbón. Cuando el sol dejó de regirlo todo, Dust Creek volvió a respirar por la boca, el polvo descendió, las moscas cambiaron de oficio y las puertas de la cantina de One Yet Sam se abrieron como siempre, con un quejido de madera que sonaba a costumbre. Sam pasó un trapo por la barra como si, con eso, pudiera limpiar también el mal sabor del día. Detrás, un espejo agrietado devolvía rostros en pedazos y una hilera de botellas dormía o aguardaba su turno. Había serrín en el suelo para tragarse las discusiones, y una lámpara de aceite cojeaba de luz sobre la mesa del faro. La pianola, cerrada, parecía un ataúd corto y elegante. Entraron de a poco, peones del rancho Patterson, 2 arrieros de paso, la viuda Barnes, que solo venía cuando el silencio de su casa le quedaba grande, y el propio Doc Merriweather, con las mangas remangadas y una expresión que variaba entre la fatiga y la vergüenza. Más tarde se sumaron el herrero O'Rourke, sacudiéndose el hollín, y Buchanley, un vaquero de risa fácil y puños rápidos. Primera ronda va por la memoria de Arquer, anunció Sam, golpeando 2 veces la barra con los nudillos. Sura, ojo bueno, brilló con tristeza honesta, y la segunda, miró a los presentes, midiendo los ánimos. La segunda depende de cómo se porten. Risas cortas. Los vasos se fueron llenando de un whisky que olía más a decisión que a maíz. Alguien encendió la pianola. La melodía salió tímida,
como si también pidiera permiso. No tardaron en llegar los susurros. ¿Lo viste? ¿No? Dijo Buck, inclinándose hacia el herrero. Ese bebé no lloraba, aullaba como si ya supiera que el mundo es una cerca sin portón. Ah, no necesitaba verlo, Anley, gruñó O'Rourke. Se oía desde la fragua. Dicen que es mestizo. Metió cuchara Waneyet Sam, con ese tono de quien no afirma ni niega, solo echa leña. Dicen que la madre, bueno, ya me entiendes, y yo oí que es de Arquer, agregó la viuda Barnes, sin levantar la vista de su vaso, y que más vale que no se sepa, porque los enemigos de un hombre no entierran sus odios con él. La palabra enemigos cayó pesada. Arquer había sido un buen serif para unos, un muro para otros. No era santo, pero tampoco pólvora. En el oeste los hombres venían con mezcla. Doc Merriweather dejó el vaso intacto. Si tienen que decir algo, díganlo con nombre y apellido, pidió, cansado. Lo único que yo sé es que ese niño tiene hambre. El alcalde ofreció el cuarto detrás de la herrería a la mujer. Yo le dejé una jarra de la mezcla. Mal alimento, pero lo sostiene. ¿La mujer? Preguntó Buck. ¿Quién demonios es? Elisa Owe, respondió el médico, y carga 2 días de huida en los hombros, tal vez más. ¿Y qué trae detrás? Preguntó O'Rourke, afilando la inquietud, porque nadie corre así solo de la pena. Tal vez trae a la pena misma, dijo la. Saludó con la cabeza, se sirvió él mismo un trago y tosió antes de hablar. Mañana a primera hora, anunció, voy a pedir que 2 hombres hagan guardia cerca de la herrería, solo por precaución, y, por favor, que nadie empiece a tirar de hilos que no entiende. Si vienen preguntas de esta tarde, un carretero juró que vio pasar a 3 jinetes negros por el vado, caminos malos, sombreros peores, llevaban prisa, y no parecía prisa de negocios honrados. Los murmullos se apretaron, juntándose como las ovejas ante una nube rara. Jinetes negros, murmuró Buck. Eso no es un color, es un oficio. ¿Y si vienen por el niño? Preguntó la viuda Barnes, más por poner en palabras lo que a todos les rondaba que por buscar respuesta. Si vienen por el niño, se van a encontrar con un pueblo, dijo el alcalde, intentando que su voz sonara a madera sólida, y con la ley. Alguien soltó una risa corta por lo bajo. La ley, sin Arquer, cojeaba. El ayudante del serif, un tal Carl Duffy, sabía más de dormitar que de desenfundar, y hoy no se le había visto. A la ley hoy la enterramos, dijo O'Rourke, sin azufre, solo constatando. Mañana veremos qué levantamos. En una mesa lateral, 2 arrieros jugaban a las cartas en silencio, pero con el oído puesto en la conversación. Un tercero, un hombre flaco con barba rala, sacó del bolsillo un papel arrugado y lo alisó contra la madera. Lo miró un segundo, lo guardó. De nuevo, Sam, que había nacido para ver más de la cuenta con un solo ojo, lo notó. ¿Qué es eso?, preguntó sin suave. Un anuncio, dijo el flaco, incómodo. Lo sexta clavado en el poste del cruce, al norte. Recompensa por información. No decía nombres, solo, tragó saliva. Solo que si alguien sabía del paquete que venía por el camino de Drifork, que avisara en el rancho de Pique. La palabra Pique cruzó la cantina como una sombra con espuelas. Nathan Pique, escupió Buck. Ese perro no trabaja sin que haya alguien más olfateando. Pique no es perro, corrigió Sam. Es quien le suelta la correa al perro. Doc Merriweather, que no conocía a Pique más que por los hombres que llegaban a su puerta con heridas que no sabían perdonar, se frotó el puente de la nariz. Sea como sea, dijo. Esto lo complica, lo simplifica, replicó la viuda. Si es cierto, el niño no es un misterio, es una razón, y las razones siempre tienen dueño. La puerta de la cantina se abrió sin ruido. Entró aire fresco, con olor a acequias y a distancia. Y entró él. No fue el cuello de cuentas, ni las botas mocasines, ni el cabello recogido con cuero oscuro lo que hizo callar la pianola y bajar los vasos a la mesa. Fue el silencio que traía consigo, como una manta que apaga incendios. Taza, al que muchos llamaban el apache silencioso, se paró un segundo en el umbral, dejando que los ojos se le acostumbraran a la penumbra de aceite. Era alto sin imponerse,
seco sin hambre, y había en su espalda el tipo de rectitud que no se aprende, se sobrevive. One Yet Sam dejó la botella, no por miedo, sino por respeto viejo. No veré dos veces lo que veo una, dijo, pero juro que a ti te he visto entrar muchas veces, sin que nadie te llame y sin que el suelo se queje. Taza asintió apenas, sin sonrisa. Caminó hasta la barra, nadie se apartó porque ya lo habían hecho todos, un paso hacia adentro de sí mismos. Se detuvo frente a Sam. Agua, pidió. El vaso de agua parecía un lujo en aquel lugar hecho de fuego líquido. Taza lo bebió de un trago, y cuando habló, lo hizo hacia la sala, no hacia la barra. El niño no debe morir. No alzó la voz. Sin embargo, las palabras llegaron a la última mesa, a la pianola, a la puerta y a la mosca que había decidido morir en el vaso de Booker. Ya nos quedó claro en la colina, dijo, intentando llevar las riendas. Nadie quiere que muera un niño. La pregunta aquí es ¿qué se hace? Se le da leche, respondió Taza, y sombra, y manos limpias. Eso ya lo dijo el doctor, replicó el alcalde, y estamos en ello. Lo que aquí se discute, Taza, es otra cosa. Se discute si Dust Creek tiene miedo, dijo Taza, mirándolo por primera vez. ¿Y a quién? La cantina se arrugó de silencio. Buck carraspeó. A ver, no es miedo, es prudencia. La prudencia es miedo con educación, dijo la viuda Barnes, con un humor que no le alcanzaba para salvarla de sí misma. ¿Y tú qué sabes? Saltó O'Rourke, aunque era de los que más se acobardaban ante la idea de lastimar a un bebé. ¿Vas a llevártelo al monte, a enseñarle a cazar lagartijas? Taza dejó el vaso. No. Voy a enseñarle a vivir hasta mañana. Lo otro veremos después. Sam se acomodó el sombrero flanqueando a todos con su ojo único. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Sé que 3 jinetes negros siguieron el rastro hasta el vado, dijo Taza. Uno de ellos lleva el talón de la bota derecha gastado hacia afuera. Monta con la cadera torcida. Deja una línea diferente en la arena. Pasaron por donde crece la vara dulce. Las hojas están dobladas hacia el sur. Y sé que huelen el miedo mejor que los coyotes. Buck lo miró como si hablara de magia. Doc Merriweather sabía que era otra cosa. Oficio. ¿Pike? Preguntó Sam. Pike no ensucia sus botas si puede mandar a otros, dijo Taza. Pero su sello está en la forma. Sin ruido, sin preguntas. Primero el niño, luego quien lo tenga. No dejan historias, solo sucesos. Shaw chasqueó la lengua inseguro. ¿Y cuál es tu plan? La mujer se queda donde está. El niño también, dijo Taza. Sam, apaga 2 lámparas a la medianoche. Deja 3 encendidas. Que parezca que hay menos hombres aquí de los que hay. Buck, tú y O'Rourke cambien de camisa. Desde afuera todos quieren ver cuántos distintos beben. Viuda Barnes, lleve un cubo de agua a la herrería a cada hora hasta la 1. Camine por el centro de la calle, lento. Que la vean. Los que cazan niños no suelen disparar a viudas. Trae mala suerte hasta para supersticiosos. Doctor, vuelva en mi lomo sponge, media hora con la mezcla. Traiga también un trapo limpio y una cuchara pequeña. Y Shaw lo midió con una pausa cortés. Si su ayudante Duffy aún respira, que respire cerca de la puerta trasera de la herrería. Eso suena a trampa, dijo O'Rourke entre admirado y aterrorizado. Es un hilo, corrigió Taza. Si alguien eso tira, sabremos hacia dónde. Y si tiran fuerte, dijo Sam, ¿quién sostiene el otro extremo? Taza se tocó el pecho como señalando la camisa sin adornos. Yo. Un murmullo de desaprobación, de alivio y de deuda circuló por la sala como humo pobre. Buck, que tenía buena puntería pero peor miedo a los silencios, intentó bromear. ¿Y desde cuándo te metes en cosas de blancos, Taza? Desde que ustedes se meten en cosas de niños, respondió él sin pestañear. Hubo quien se sintió ofendido y quien sintió que acababan de decirle una verdad incómoda sin empujarla. Doc Merriweather recogió su sombrero. Haré la mezcla, asintió. Y buscaré a la señora Vega. Sus cabras dieron crías hace una semana. Leche de cabra. Es mejor que mi invento. Haga eso, aprobó Taza. Shaw se aclaró la garganta. Te advierto, Taza, dijo, como si el aviso fuera un deber del cargo y no del hombre, que yo agradezco la ayuda, pero si corren balas, la responsabilidad... Las balas no conocen el apellido de quien las dispara, lo interrumpió Taza. Usted haga lo que puede. Yo haré lo que debo. La puerta volvió a abrirse.
Entraron dos hombres que nadie conocía. Ni peones ni arrieros, botas limpias, ponchos que no habían visto trabajo, sombreros bien cepillados. Miraron la sala como se mira una carta marcada, rápido, con codicia contenida. «Buenas noches», dijo el más bajo mostrando dientes de buen precio. «Buscamos a un chico, bueno, un bebé. Hemos oído que una mujer pasó por aquí. Queremos ayudar». Nadie les creyó. Sam les sirvió 2 vasos sin preguntar, porque la hospitalidad es la primera forma de medir a un hombre. Los desconocidos los aceptaron sin tocarlos. «No hay niños aquí», dijo Shaw con voz de alcalde. «Qué pena», dijo el alto dejando caer una moneda sobre la barra, una más grande de lo necesario. «Si alguien ve algo, estaremos en el corral de Link Hardy. Solo esta noche. A veces la ayuda se acaba pronto». Dejaron los vasos intactos y se fueron como habían llegado, con los pasos contados. Taza siguió la dirección de su sombra hasta que se desarmó en la calle. «Pike», diagnosticó Sam. «O hijos de Pike. Puros dedos», dijo Taza. La mano aún no aparece. La cantina, que era un estómago sin secretos, tragó el episodio con un trago largo. Los hombres hablaron más bajo. La pianola se quedó quieta. La viuda Barnes se levantó sin prisa y se colocó el mantón. «Haré lo del agua», dijo sin mirar a nadie. «Si hay que parecer un pueblo, empecemos por actuar como uno». Salió. Doc se fue en dirección a la trastienda a preparar la mezcla. O'Rourke, todavía de pie, detuvo a Taza con un gesto torpe. «No me gusta de verte nada», gruñó. «Si necesitas hierro, clavos, lo que sea, pasa por la fragua. No hoy, mañana». Se rascó la barba incómodo consigo mismo. «Y si alguien pregunta por la mujer, diré que es asunto mío». «¿Te sirve?» «Sirve», dijo Taza. «Gracias». «No, me agradezcas», se defendió O'Rourke, casi agresivo porque había hombres a los que la gratitud los desarmaba más que un revólver. «Haz tu parte y yo haré la mía». Shaw, que había estado haciendo inventario de sus propios miedos con cara de autoridad, se acercó a Sam. «¿Crees que esto resulta?» «Nunca sé qué resulta», respondió Sam, rellenando vasos medio vacíos. «Pero sí sé qué pasa cuando uno no hace nada. Se hizo tarde». La cantina fue quedando en hueso. Taza salió primero, sin ruido, tomó por la calle principal, midiendo sombras. Al pasar frente a la capilla, oyó el roce del hábito del reverendo Bell y el murmullo de un rezo sin fieles. En la esquina de la herrería, la viuda Barnes cruzó con su cubo deliberadamente lenta como si llevara aceite y no agua. El cuarto detrás de la fragua olía a hierro frío y a madera húmeda. Eliza estaba sentada en el borde del catre, con el bebé en brazos. Tenía el cabello suelto y los ojos de quien ha aprendido a no pedir demasiado al día. Cuando Taza asomó, ella se levantó, apretando el bulto contra el pecho. «No vengo a quitarle nada», dijo él, antes de que el miedo pudiera inventarse una defensa. «Solo a darle algo». Se acercó lo suficiente como para que ella viera que sus manos venían vacías. «Leche de cabra», explicó, señalando con la barbilla la jarra que traía Doc detrás de él. «Y un trapo. Y una cuchara». Doc entró después, con sus pasos de médico y de hombre bueno. Prepararon la mezcla con una calma que parecía prestada. El bebé, al oler lo que debía, abrió la boca con una seriedad antigua, como quien decide vivir. Cada sorbo fue una victoria pequeña, un ladrillo invisible colocándose en algún sitio correcto. «Gracias», susurró Eliza mirando a Taza como se mira un fuego que no quema. «Mañana habrá hombres», dijo él. «No sé cuántos, pero esta noche habrá cuerdas con cascabeles en el callejón y ojos en el techo. Si escucha 2 golpes y luego un tercero, no salga. Si escucha un silbido bajo y luego otro más alto, esconda al niño debajo del catre y cubra su respiración con el chal». «¿Y usted?», preguntó Eliza. «Yo estaré donde no me vea», dijo Taza. El bebé volvió a llorar, esta vez con energía de quien regresa de una orilla. Doc sonrió cansado. «Eso», sentenció, «eso es música». Taza se retiró un paso. «¿Quién le dijo que viniera a Dust Creek?», preguntó sin dureza. Eliza dudó. En su rostro pasó una sombra que no venía de la lámpara. «Un hombre que sabía que aquí quedaba alguien que entiende», respondió. «No me pidió que dijera el nombre. Me pidió que llegara viva». «Ya llegó», dijo Taza. «Ahora manténgase así». Salió. En el techo de la herrería, 2 cuerdas con pequeñas campanillas improvisadas se tensaban ya entre los clavos del alero y el poste de la cerca. Si alguien cruzaba por allí, el sonido, apenas un susurro metálico, viajaría hasta donde Taza lo esperaba. 3 casas más allá, Buck y O'Rourke se apostaron con escopetas que ojalá no tuvieran que bautizar de nuevo.
La viuda Barnes volvió con el cubo vacío, marcando su paso como un reloj de pueblo. En la cantina, Sam apagó 2 lámparas y dejó 3 encendidas. La penumbra se acomodó como una manta sobre hombres cansados. El alcalde Shaw, que no se decidía entre irse y quedarse, se acodó a la barra y prometió para sus adentros que a primera hora despabilaría a Carl Duffy a golpes, si hacía falta. Afuera la noche olía a acequia y a cuero. De lejos, como un recuerdo que aprende a correr, llegó el galope de 3 caballos. No venían despacio. En el callejón, un gato cruzó sin prisa y de pronto se detuvo. Olió el metal de la intención. En el techo de la herrería, una de las campanillas dio un tintineo mínimo, y luego otro. Taza, pegado a la sombra de un cobertizo, cerró los ojos un segundo y escuchó. Contó pasos, respiraciones. Reconoció la cadera torcida en uno de los hombres por la manera de caer del estribo. El pueblo entero pareció inhalar al mismo tiempo. Los susurros de la cantina se apagaron como velas a punto de ser sopladas. Los hombres, con la lengua pegada al paladar, miraron hacia la puerta como se mira al horizonte cuando uno espera ver lo que no quiere. Elisa, en la trastienda, apretó al niño y se acordó de todas las oraciones que no sabía. Doc colocó la jarra en el suelo, silencioso. La viuda Barnes, del otro lado de la calle, sostuvo su cubo vacío como si fuera un escudo. Taza abrió los ojos. La noche de pronto tuvo filo. Y Dust Creek, por fin, empezó a decidir de qué lado del filo quería vivir. La luna se alzó como una moneda vieja, manchada de sombras. El aire olía a leña húmeda y a amenaza. En el callejón detrás de la herrería, las cuerdas con cascabeles tendidas por Taza vibraban de tanto en tanto, apenas lo suficiente para decir que la noche no estaba sola. Elisa intentaba arrullar al niño, pero el pequeño no dormía. Gruñía entre sollozos, con la obstinación de quien se niega a entregarse al silencio. Doc Merriweather se había quedado un rato en la trastienda, vigilando la fiebre y reacomodando la manta. La viuda Barnes, desde la calle, daba vueltas con el cubo vacío como si caminara sobre un mismo rezo. Buck Hanley y O'Rourke fumaban, cerca del abrevadero, escopetas apoyadas en las rodillas, cuidando de parecer hombres ociosos. Taza se había colocado en la sombra del cobertizo del herrero, donde la vista alcanzaba la calle principal y el callejón al mismo tiempo. Sus ojos parecían parte de la noche, abiertos pero quietos. Llevaba un rifle largo con el cañón envuelto en cuero y colgando de la cadera un cuchillo de hoja ancha que reflejaba la luna como un trozo de río. El galope llegó primero como un rumor de tambor, después como un trueno. 3 caballos se recortaron en la esquina figuras negras sobre la plata de la noche. No eran vaqueros cansados ni viajeros de paso, venían con el peso del propósito. Sus pañuelos les cubrían la mitad del rostro y sus sombreros bajaban hasta los ojos, como si hubieran nacido de la misma sombra. «Los jinetes negros», murmuró O'Rourke, escupiendo al suelo para conjurar algo. Buck tragó saliva. «Pues, ya están aquí». Los forajidos detuvieron a sus monturas frente a la herrería. Uno de ellos desmontó con una agilidad que no tenía nada de humana. Cayó de pie, ligero, como quien está acostumbrado a llegar sin hacer ruido. El segundo se quedó en la silla, revisando los tejados con un ojo torvo. El tercero, más alto, con la cadera torcida, caminó con una cojera casi imperceptible. Taza lo reconoció, el mismo rastro que había descrito en la cantina. «Aquí», susurró, apenas moviendo los labios para sí mismo. El primero se adelantó a la puerta trasera de la herrería. Tocó suavemente, una cortesía rara en hombres, que solían entrar rompiendo. Dentro, Elisa apretó al bebé con los brazos tensos. «¿Quién anda ahí?», gritó Doc Merriweather, intentando sonar dueño de la situación. «Venimos por el niño», respondió una voz ronca tras la puerta. El silencio cayó con peso de plomo. Afuera, O'Rourke se incorporó con el arma en la mano. Buck lo imitó, aunque le temblaron los dedos. La viuda Barnes, en mitad de la calle, se detuvo con el cubo en alto, como si el agua imaginaria pudiera detener balas. Taza no esperó más. Con un movimiento seco, levantó el rifle y disparó. El proyectil golpeó el suelo a un paso de los pies del hombre frente a la puerta. No lo mató, lo avisó. El estampido rompió la calma como un hacha en la madera. «Fuera de Dust Creek», tronó la voz de Taza, retumbando en las paredes. El bandido retrocedió un paso sorprendido. El de la cadera torcida sacó un revólver y disparó hacia la sombra de donde había salido el tiro. La bala astilló el poste del cobertizo. Taza ya no estaba ahí. Se había movido como agua, rodando hacia la esquina. Los cascos de los caballos se agitaron, nerviosos por el olor de la pólvora.
Buck, sudando frío, disparó su escopeta al aire. El estruendo hizo que uno de los forajidos perdiera equilibrio y cayera sobre la arena. O'Rourke, con menos nervio pero más puntería, apuntó directo y le voló el sombrero a otro, rozándole la cabeza. El tercer hombre, aún montado, lanzó un silbido agudo. Era una señal. Desde la oscuridad del callejón aparecieron dos más, jinetes ocultos que habían rodeado el pueblo. 5 en total. ¡Demonios!, escupió Buck. Eran más. Eliza sintió que el corazón se le partía en dos. El bebé, asustado por los disparos, rompió en un llanto que parecía clavar clavos. En el aire. Ella trató de acallarlo contra el pecho, sabiendo que su llanto era un faro que guiaba a los lobos. Doc cerró la puerta con el pestillo y puso un mueble contra ella. No van a entrar fácil, dijo, pero sus manos temblaban. Afuera, los forajidos dispararon hacia el tejado y la herrería. Balas perdidas que hicieron saltar astillas. La viuda Barnes se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza, pero sin soltar el cubo. Taza se desplazó hasta el callejón, agazapado. Contó los pasos de los hombres. Uno pasó frente a él. La hoja de su cuchillo brilló un instante y luego un grito ahogado se apagó antes de nacer. El cuerpo cayó sin ruido. Otro forajido giró al oírlo, pero Taza ya estaba detrás de él. Lo golpeó en el cuello con el mango del cuchillo, dejándolo inconsciente. 2 menos. Los 3 restantes comenzaron a retroceder, cubriéndose entre ellos. Uno montó de nuevo y quiso dar la vuelta, pero Taza se adelantó con un salto que parecía de sombra. Lo derribó de un tirón de la pierna y lo dejó en la arena jadeando. El de la cadera torcida apuntó hacia Taza y por un segundo el aire se congeló. El apache giró apenas la cabeza y una flecha corta surgió de su mano izquierda. Se clavó en el hombro del forajido, haciéndolo soltar el arma. Los caballos relincharon y se alzaron, esparciendo polvo. El último de los jinetes negros, viendo la escena, decidió no probar suerte. Silbó de nuevo y echó a correr con su montura hacia el sur, arrastrando a los que quedaban capaces de levantarse. El eco de los cascos se alejó hasta volverse un murmullo. Y luego nada. La noche volvió a ser noche. Taza permaneció en silencio, respirando hondo, con el cuchillo aún en la mano. Se acercó al hombre de la cadera torcida que intentaba incorporarse con la flecha clavada. Lo miró con calma. «Dile a Pike», dijo con voz baja y firme, «que aquí no encontrará carne de niño». El forajido lo miró con odio, pero asintió apenas antes de que sus compañeros lo arrastraran en retirada. Taza limpió el filo de su cuchillo en la manga de uno de ellos. Luego lo guardó. Cuando entró a la trastienda encontró a Eliza sentada en el suelo, abrazando al bebé. Doc Merriweather le sostenía la espalda tratando de calmarla. El niño, milagrosamente, había cesado el llanto. Se había quedado dormido, exhausto. ¿Ya pasó?, preguntó Eliza sin aliento. No, dijo Taza con una serenidad que asustaba más que las balas. Solo empezó. El amanecer llegó despacio, como si también desconfiara de Dust Creek. La primera luz tiñó de cobre los tejados, revelando agujeros de bala en la madera y huellas de caballos impresas en la arena todavía húmeda de sangre. Los perros del pueblo ladraban hacia el sur, en la dirección por donde huyeron los jinetes negros, como si la noche aún no se hubiera marchado del todo. La herrería olía a hierro frío, a humo apagado y a miedo seco. Eliza no había dormido. Se había quedado meciendo al bebé en el catre, como si con cada movimiento pudiera mantenerlo vivo un día más. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no de lágrimas, de vigilia. A su lado Doc Merriweather dormitaba, en una silla, con la cabeza sobre el pecho y los brazos cruzados, como si se hubiera quedado velando sin darse cuenta. Cuando Taza entró, el bebé abrió los ojos. No lloró. Solo lo miró, como si reconociera una voz que no había escuchado, pero sí presentido. El apache silencioso se detuvo en el umbral, alto, tranquilo, aunque traía polvo y sangre ajena en la ropa. «Se fueron», dijo, sin adornos. Eliza lo observó incrédula. «¿No volverán?» «Siempre vuelven», contestó él acercándose despacio. «Pero ahora saben que Dust Creek no es tierra de presa fácil». Eliza apretó al niño contra su pecho. «¿Y qué esperan de él? ¿Qué puede valer un bebé para hombres que viven de matar?» Taza la miró largo rato como si buscara palabras que no existen. Los hombres no siempre buscan oro o ganado. A veces buscan símbolos. Un niño puede ser herencia, secreto, promesa o venganza. Pike lo sabe. Doc se frotó los ojos despertando. Sea lo que sea, la criatura no puede estar expuesta. Ni usted, señora Howe. La campana de la capilla sonó una vez, larga, convocando a reunión.
Era raro que el reverendo Bell tocara tan temprano, salvo en días de boda o de entierro. Y aquel no era ni lo uno ni lo otro. El pueblo entero se juntó en la plaza. Había caras cansadas, labios resecos, manos que escondían el miedo en los bolsillos. El féretro de Harker ya estaba bajo tierra, pero su ausencia pesaba más que su cuerpo. El alcalde Shaw tomó la palabra, con la voz cansada de autoridad en disputa. Todos vimos lo que pasó anoche. No somos ciegos ni sordos. Esos hombres vinieron por el niño, y si no decidimos qué hacer, volverán con más. Entonces que se lo lleven, gritó alguien del fondo, un ranchero con más hijos que tierras. La frase se extendió como un veneno. Más de uno asintió en silencio. Eliza, que sostenía al bebé contra la manta, retrocedió un paso. El murmullo del pueblo se volvió un zumbido hostil. Buck Hanley, nervioso, escupió al suelo y habló, más alto. No es que queramos la desgracia, pero tampoco podemos cargar con un problema que ni sabemos de dónde vino. Pike es un perro rabioso, y cuando muerde, muerde a todos. La viuda Barnes alzó la voz inesperadamente firme. Pues yo vi anoche cómo lloraba ese niño, y les digo una cosa, quien lo entregue, que se prepare para escuchar ese llanto en su sueño el resto de la vida. Los murmullos se quebraron. Nadie quería soñar con llantos. Fue entonces cuando Taza avanzó desde la multitud. El sol recién nacido lo recortó como una estatua de bronce vivo. Sus ojos no buscaban convencer, solo declarar. Este niño no es carga ni maldición, es vida, dijo. Y la vida no se negocia. El alcalde lo miró tensando el bigote. ¿Qué propones, Taza? ¿Criarlo tú? Sí, contestó sin pestañear. Hubo un silencio espeso. O'Rourke lo rompió carraspeando. ¿Un apache criando a un niño blanco? Eso traerá más problemas que soluciones. Peor problema es la cobardía, replicó Taza. Anoche 5 hombres armados entraron en Dust Creek. ¿Cuántos se enfrentaron? ¿Cuántos dispararon con firmeza? La mitad se escondió detrás de las ventanas. El reproche cayó como látigo. Los hombres bajaron la mirada. Eliza se adelantó temblando, pero con voz clara. Si él lo protege, yo confío, porque yo sola no puedo. El alcalde se pasó la mano por el rostro. Esto va más allá de protegerlo. Pike no olvidará. Si el niño se queda, el pueblo entero será blanco de sus hombres. El pueblo ya es blanco, dijo Taza con calma. La diferencia está en si lo aceptan o lo niegan. La viuda Barnes, tosuda, dio un paso al frente. Yo ayudaré a la señora. Howe, si hace falta leche, mi cabra la tiene. Si hace falta pan, lo comparto. Y si hace falta cargar un rifle, mis brazos aún saben. Doc Merriweather asintió. Yo me encargo de la fiebre, de las heridas, de lo que venga. Uno a uno, algunos hombres fueron cediendo, más por vergüenza que por valentía. Buck Hanley levantó la mano. No me gusta, pero si toca defender, dispararé. El alcalde suspiró. Miró el cielo, como si buscara allí una respuesta que no llegaba. Muy bien, dijo al fin. Que conste, el niño se queda. Dust Creek lo amparará. Y si Pike quiere guerra, la encontrará. Un murmullo recorrió la plaza, mezcla de miedo y de orgullo. Taza se acercó a Eliza. Ella le entregó al bebé temblando. Él lo sostuvo con firmeza, sin torpeza, como si en sus brazos hubiera descansado siempre algo frágil. El niño no lloró. Apenas abrió la boca en un gesto de sueño y se acomodó contra su pecho. El silencio del pueblo se volvió distinto, más denso, más solemne. Nadie se atrevió a romperlo. El apache silencioso alzó la vista hacia el horizonte, donde el sol ya ardía en oro. Este pequeño no será de Pike ni de nadie. Será de la vida, y mientras respire, yo responderé por él. Eliza lo miró con un alivio que era mitad fe, mitad rendición. El alcalde bajó la voz, casi para sí mismo. Que Dios nos ayude. El viento sopló, levantando polvo entre las botas. Y así, con un gesto simple, un hombre callado alzando a un niño en brazos. Dust Creek dejó de ser un pueblo cualquiera y comenzó a ser una frontera distinta, no la que separa blancos de indios ni pobres de ricos, sino la que divide la cobardía de cientos de la valentía. Ese amanecer en el desierto se supo que había un bebé que ya no lloraba solo.